Para la década del 2000 apareció una cantante británica que revolucionó no solo las listas más importantes a nivel mundial con su música, sino que también cambió la música pop con su estilo, forma de cantar e incluso su forma de vestir. Ella era Amy Winehouse. Con tan solo 2 álbumes de estudio, esta gran artista logró dejar una huella grandísima en la música y se convirtió en la voz de toda una generación. Hoy, 14 de septiembre, estaría celebrando su cumpleaños número 38 y muy probablemente tendríamos mucha más música de ella y quizás muchos más escándalos o quizás no, quién sabe. Sin embargo, hoy hablaré un poco de su álbum más exitoso, Back to Black, y de por qué se convirtió en el disco más importante del siglo XXI. Yo soy Buda, empecemos. Back to Black fue el segundo álbum de estudio de Amy Winehouse, un álbum que desde el momento en que vio la luz no ha dejado de tocar el éxito, tanto que se ha convertido hasta la fecha, según muchos especialistas de la música, revistas, conteos, etc., en el álbum más importante del siglo XXI. Pero no es que este álbum o la misma Amy Winehouse hayan salido de la nada, ya que Amy había lanzado para el otoño del 2003 su álbum debut que llevaba el título de Frank, en honor a Frank Sinatra, una de sus grandes influencias musicales. Y ya con este álbum se perfilaba como una de las grandes voces del nuevo jazz, soul y R&B, géneros que empezaban para inicio de la década del 2000 a tomar fuerza con nuevos talentos como Jamie Cullum, Michael Bublé y Norah Jones, entre otros. Con la producción de Salaam Remi logró buenos comentarios sobre este álbum y se llegaron a escuchar sus sencillos en el mainstream, Stronger Than Me, In My Bed y Fuck Me Pumps. Sin embargo, 3 años después aparecía esta chica con otra apariencia, cubierta de tatuajes, mucho más delgada, con outfits que evocaban esas muñecas pin-up de los años 60 y con un característico peinado de colmena. Estaba casi irreconocible la chica que conocimos 3 años atrás con Frank. Y es que su vida tuvo muchos cambios en ese lapso de tiempo que hicieron que su música y estilo dieran un giro de 180 grados. Conoció a Blake Sievelfield, su amor más polémico y tormentoso, que la llevaría a tocar fondo también en nuevas adicciones que se hicieron presentes en su vida, y que luego de terminar con él su relación, esta se convertiría, digamos, en la idea principal del álbum Back to Black. Back to Black is about being in a relationship that when it's finished you go back to what you know, except that I wasn't working, so I couldn't go and throw myself back into work. Right. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't really I didn't have anything to go back to, so I guess I went back to a very black few months, you know, doing silly things, as you do when you're 22 and young and in love. Back to Black se lanzó el 27 de octubre del 2006. Desde ese momento, todos los medios de comunicación se enfocaron en este álbum y en Amy, e hicieron que esta era en su carrera se volviera la más exitosa hablando comercialmente y también la más llena de polémicas por sus actitudes, comportamientos y los continuos escándalos del artista. El álbum en su versión original contaba con 11 temas, la mayoría compuestos y escritos por ella, y en los que se podía apreciar su voz en su máximo esplendor. Un año más tarde, para noviembre del 2007 más o menos, se lanza la versión deluxe del disco, que incluía 8 temas más, que en su mayoría eran covers clásicos del jazz, soul, reggae y R&B. Para este trabajo contó nuevamente con el productor Salaam Remi, con quien había producido en su mayoría su anterior disco, y se conoce esta vez con Mark Ronson, con el que crea un gran vínculo de amistad
Y no solo de amistad, sino también laboral, produciendo temas importantes para el álbum como He Can Only Hold Her, Wake Up Alone y Love Is a Losing Game, entre otros. Pero definitivamente, donde tuvieron su mejor resultado fue con el hit de Amy Winehouse, su primer single y single leader del álbum, canción que la daría a conocer en todo el mundo y que es hasta la fecha una de las mejores canciones de este siglo, Rehab. Rehab fue lanzada en octubre del 2006. Fue escrita por Amy y producida por Ronson. La canción literalmente se originó en una conversación que estaban teniendo ambos caminando por las calles de New York, donde ella le estaba contando que su familia estaba tratando de mandarla a rehabilitación por sus problemas de alcoholismo, a lo que ella contestó sencillamente no, no, no. A Ronson le pareció genial esta frase que le dijo que debería regresar al estudio y convertirla en una canción. Fue así como se creó Rehab. Esta canción en la que nos cuenta aquí cómo fue que se refugió en el alcohol para olvidar a su expareja Blake después del rompimiento, nos dice también cómo no tiene 70 días para internarse en una clínica para una rehabilitación y donde menciona a dos de sus influencias musicales, Ray Charles y Donny Hathaway. La canción se convierte en un éxito y es una canción de referencia en la música. Ganó innumerables nominaciones y premios, entre los cuales se destacan los 3 Grammys que ganó en el 2008 con Mejor Canción Pop Femenina y Grabación del Año. Que a pesar de la polémica por no poder viajar a la ceremonia a los Estados Unidos, ya que la embajada americana le negó la visa de trabajo por encontrarse en rehabilitación, ahora sí, por su abuso con las drogas. Y aunque después cambiaron la decisión y le otorgaron la visa, fue muy poco tiempo para organizar viaje y que ella estuviera presente en la ceremonia para recibir sus 5 Grammys que ganó esa noche. Thank you to everyone at Island Records, everyone at EMI Music Publishing, to Ray and Joe, 10 years this year, Ray and Joe, to Mark Ronson and Salama and me, to my mum and dad, for my Blake incarcerated, and for London, this is for London, because Camden Town ain't burning down. Luego del éxito impresionante que tuvo con Rehab, se lanzaron más sencillos del álbum. You Know I'm Not Good, Back to Black, Tears Dry on Their Own, Valerie. Sencillos que lograron posicionarse en listados y ayudaron a que el álbum vendiera millones de copias. Para ser más exactos, 20 millones aproximadamente alrededor del mundo hasta la fecha. En el Reino Unido, su país natal, es el segundo álbum más vendido del siglo XXI con casi 4 millones de copias y 13 discos de platino, solo precedido por 21 de Adele. En Estados Unidos ha ganado 2 discos de platino y ha vendido 3 millones de copias. Y el álbum en general ha llegado al número 1 en varios países. Back to Black se convirtió en ese álbum de una generación, un álbum que ofrecía una producción impecable. Un regreso a los sonidos del pasado, pero con bastantes elementos del presente que harían que permaneciera en el futuro. La forma de composición de las canciones y de la calidad lírica era de admirar. Era sencillamente la franqueza con la que escribía sobre sus experiencias personales, que llegó a sus millones de fans e incluso la riqueza visual del álbum y de sus videos. Todos estos elementos han hecho que este sea un álbum pionero de este siglo, que la gente seguirá escuchando y hablando durante años, durante las próximas décadas, y se convierte en un candidato más para unirse al selecto grupo de álbumes clásicos de todos los tiempos. Si te gustó este video, no olvides regalarnos un like o un comentario, así como suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Igualmente, seguir nuestro podcast Panorama Pop en las plataformas de escucha. Estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y Apple Podcast. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Yo soy Buda y nos vemos en nuestro próximo video.